Hola a todos. En este video vamos a analizar el presidente que tiene mejor evaluación en el mundo, el número uno. Me refiero a Nayib Bukele. Nayib Bukele ha sido coronado por varias encuestas el presidente con mejor evaluación de todos sus pares. ¿Cómo este hombre en El Salvador pudo poco a poco construirse esta imagen y esta reputación, sobre todo en favor de su pueblo? La estadística no es una estadística, a mi criterio, para mostrar a nivel global. Claro, es un honor calificado el mejor presidente del mundo, sin duda. Pero el ser calificado el mejor presidente del mundo significa que tu pueblo te ha elegido como mejor presidente. Entonces, que tú como presidente has dado al pueblo lo que el pueblo realmente necesitaba. Entonces, es muy interesante el camino político de este joven. Además, es uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Y hablo de él porque admiro lo que ha hecho por El Salvador. Yo conozco desde hace muchos años este bello país. Recuerdo todavía mi primera visita, donde un cliente me regaló una pieza de artesanía muy bonita, una navaja pintada, muy linda, todavía la tengo. Y tengo un recuerdo siempre de cada viaje que hice a ese país. Tengo un recuerdo de cada uno de esos viajes, dulces y amargos. Dulces por la gente sin duda maravillosa, que me han dado mucho, y sobre todo yo aprecio la franqueza del salvadoreño. El salvadoreño es alguien que te dice la cosa en la cara. Hay otros lugares del mundo donde te dicen las cosas en forma indirecta. Al contrario, cuando tú hablas con un salvadoreño, normalmente te dice en forma franca lo que piensa. Y es una de las cosas que más he apreciado en este bello país. La calidez de su gente. Es un país pequeño, pero muy grande. Al contrario, hay países muy grandes que al final uno se da cuenta que son países pequeños. En El Salvador pasa exactamente lo contrario. Es un país pequeño, pero muy grande de corazón. Ahora, Nayib Bukele llega al poder gracias a una excelente labor en municipios donde desempeñó la carrera de alcalde. Llega al poder con partidos de izquierda. Sin embargo, Nayib Bukele representa una nueva visión de la política. La ideología de izquierda, de derecha, quedaron apegadas muchos al siglo pasado. Pero Nayib Bukele demuestra algo nuevo, una evolución. Y a diferencia de la casi totalidad de presidentes de izquierda que en muchos casos poco a poco se están acercando a formas represivas de sus pueblos, Nayib Bukele tuvo una evolución sumamente interesante, porque Nayib Bukele, estando en el poder, entendió el problema más grande que tenía El Salvador. Y era un problema que afectaba la vida de todos los ciudadanos, así como la economía del país. El problema era la violencia, una violencia despiadada de un sinnúmero de bandas criminales que se agrupaban en asociaciones de maras, y entendió que para darle la libertad al pueblo tenía que solucionar ese problema de delincuencia. O sea, Bukele, estando en el poder, me imagino, inclusive yo no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero me imagino que desde antes él había entendido que el pueblo estaba en la cárcel y los criminales eran los carcelarios. Llega al poder y gracias a su fuerza y a su espíritu indomable, logra poner El Salvador como uno de los países más seguros de América. Más seguro de América, a niveles de Canadá, mucho más seguro de Chile, mucho más seguro de Estados Unidos. Entonces, esa fue su primera gran hazaña, su primer gran logro. O sea, quitó el pueblo de la cárcel y le restituyó al pueblo la vida libre. Les abrió las puertas de la prisión en la cual estaban. Los carceleros, en este caso, eran los mareros. Entonces, Bukele hizo algo muy sencillo de entender. Puso los carceleros, los mareros, en las cárceles donde tenían que estar y el pueblo libre de tener su vida. Me imagino a alguien en El Salvador que espera un familiar al final del día en qué condición estaba antes de que llegara Bukele al poder. O sea, me imagino una madre que esperaba a su hijo o su hija sin saber si podían ese día regresar, con miedo, con la angustia de que esta persona finalmente pueda regresar a la casa. Bueno, Bukele ha ayudado en resolver este problema.
Y esa es, a mi criterio, su primer gran logro. El segundo es un logro político, o sea, el saber evolucionar de una ideología represiva, perdedora, que es la ideología del socialismo del siglo XXI, a entender la necesidad del pueblo y estar al lado del pueblo. Por ejemplo, una pequeña comparación. Venezuela conoció un brutal líder que se llamaba Chávez, que vino con el discurso que estaba al lado del pueblo, después fue el que puso el pueblo en la cárcel y depredó el pueblo de todo lo que tenía. Bukele hizo exactamente lo contrario. O sea, el mejor presidente de la tierra. Entendió que la labor del presidente es servirle al pueblo. Los chavistas en Venezuela se sirven a su propio bolsillo y utilizan el pueblo, me disculpan el término, como ganado o peor que ganado. Y esta es una injusticia profunda que ocurre en Venezuela en contra de un pueblo lindo que es el pueblo venezolano por mano de estos brutales asesinos, de esa maraña chavista, liderada por un maburro, imagínense ustedes. Pero en El Salvador tenemos Bukele que le ha dado libertad al Salvador, un pequeño país que demuestra ser un grande país. Ahora, un segundo aspecto muy interesante de Nayib Bukele es que este señor es extremadamente claro. O sea, cuando Bukele habla, Bukele es claro. Bukele se sabe lo que quiere y lo que no quiere. Hay muchos presidentes que uno los escucha y uno dice, ¿qué dijeron? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? No, Bukele tiene postura extremadamente clara. La gente lo entiende. O sea, el presidente tiene que hablar con su gente y tiene que ser entendido. Bueno, Bukele lo logra. Es claro, sencillo, simple, humilde, como tiene que ser. La tercera postura está siempre al lado del pueblo. Cuando los precios de muchos bienes subieron en El Salvador, él se preocupó de encontrar la forma de que no hubiese especulación, bajó inclusive los aranceles, está al lado del pueblo, entiende que el pueblo tiene que comer, entonces tenemos un presidente que apoya al pueblo. Otra característica fundamental de Bukele, de este grande presidente. El cuarto elemento que yo quisiera destacar de este grande líder es cómo enfrentó la crítica de las izquierdas globales. Más del 90% sin duda de la prensa global es de izquierda. Y se demostró a la izquierda global más preocupadas por los criminales que por el pueblo. Entonces, cuando el pueblo era víctima de sus carceleros, de estos criminales que se llaman Mara, la prensa global no estaba tan preocupada. Las ONG financiadas por los gobiernos de Europa, para los zurdos de Europa, no estaban tan preocupadas, no estaban en los entierros causados por estos desgraciados criminales. No, ellos no decían nada. Llega Bukele, pone estas bestias en las cárceles e inmediatamente tenemos la prensa global que empieza a atacar Bukele. Y entonces, desde allí empezó mi interés por la labor de Bukele. Yo dije, ¿cómo es posible que alguien que está haciendo una labor tan buena sea ofendido? Porque esos ataques son ofensas injustificadas. O sea, atacar a un presidente que está haciendo el bien de su pueblo porque pone los criminales en las cárceles es una ofensa. Es como decirle una mala palabra. Entonces digo, ¿cómo es posible que un presidente que está haciendo el bien de su pueblo sea criticado de esa forma? Y de allí empezó mi interés. La explicación es muy sencilla. La prensa de izquierda o de la nueva izquierda que se preocupa de la ideología de género, que cree que la solución de los problemas del mundo sea la ideología de género, que cree que la solución de los problemas del mundo sea no utilizar los carros para los pobres, para la gente normal, para la clase media y para los ricos sí usar sus aviones privados. A esta izquierda, me permito decir, o a la prensa de esta izquierda, en cierta medida le vale de lo que le pasaba al pueblo de El Salvador. Entonces es muy sencillo de entender, pero muy duro, y me imagino a alguien como Bukele, con toda la labor que ha hecho, ver esos ataques de ONG, de prensa, de toda esta gentuza, obviamente tiene que haber sido demasiado duro. Y ha sido muy fuerte, y esto admiro la forma clara y concisa con lo que los mandó al carajo, porque tenían que irse al carajo, porque el pueblo lo apoyaba. Y por último, hay un aspecto muy importante que hemos dejado de lado porque el problema más grande de El Salvador evidentemente era de seguridad. Sin embargo, nadie le ha reconocido todavía, a mi criterio,
lo que está haciendo Bukele para la economía. Realmente la economía de El Salvador es una economía pujante y estoy seguro que si Bukele logra seguir el rumbo en que está, probablemente en pocos años veremos en El Salvador la verdadera Suiza de América. Felicito, por lo tanto, al presidente Bukele, felicito lo que está haciendo. Creo que, de un punto de vista económico, en esa segunda fase de su presidencia, se hará notar. Creo que Bukele va a destacar en el mundo por lo que hará Bukele a nivel de economía en el mundo. Un pequeño detalle para todo: abrir el mundo del Salvador, abrir El Salvador al mundo, invitando mentes brillantes que vayan con su familia. Ese es un detalle sumamente inteligente. Abrir a un nuevo concepto de moneda, como las cripto. Ese es otro detalle que es sumamente inteligente. Entonces, me permito humildemente de felicitarle al presidente Bukele porque lo está haciendo bien. Y espero que siga así por ese bello pueblo que representa. Y justamente es coronado desde hace tiempo como mejor presidente del mundo. Recuerden, un pequeño país, un grande presidente, un grande país, un grande corazón. Pero muchas gracias. Por favor, si les gustó el vídeo, suscríbanse al canal, esto nos va a ayudar mucho. Comparte este vídeo entre sus amigos si considera el análisis interesante. Y en la descripción de este vídeo van a estar mis libros que tengo a la venta, uno sobre la demencialidad de la Unión Europea y el otro sobre las verdaderas razones de la inflación. Son libros que todos deberían leer para poder entender qué pasa con su dinero y qué hacer también para protegerse un poquito. Recuerden, en guerra avisada no hay muerto. Pero muchas gracias, los espero en mi próximo análisis y adelante, presidente Bukele.